vez te has preguntado por qué Dios, que todo lo puede, no libra a sus hijos del sufrimiento? ¿Por qué un Dios bueno permite cosas malas? ¿Y por qué el dolor a veces toca a inocentes que no tienen culpa de nada? Pues vamos a tratar de entender estos asuntos al estudiar el libro de Job. Todos sabemos que el libro de Job fue escrito por Moisés. Pero sabes, mucha gente se pregunta, si Moisés es el autor, ¿por qué el libro no menciona nada acerca del Éxodo, ni del pueblo de Israel, y ni del pacto de Dios con su pueblo? Recuerda que en el Antiguo Testamento el pacto describe la relación de Dios con sus hijos. Y recuerda también que Moisés es el que más habla del pacto en sus otros libros. Entonces, ¿por qué no lo menciona en el libro de Job? La razón es simple. Moisés escribió el relato de Job mientras se encontraba en Madián pastando ovejas, y el éxodo todavía no había sucedido en aquel entonces. Allá, en medio de la soledad de las montañas, Moisés escribió el libro de Job y también escribió el libro de Génesis. En el libro de Job, Moisés escribe sobre el misterio del sufrimiento humano. Job es una especie de compendio para tratar de explicar el origen del dolor. Digo tratar porque no hay explicación humana para el sufrimiento, para el dolor. Bueno, en la primera parte de este estudio de la semana, veremos a Dios en la naturaleza. Esto es básico porque si hay un Dios, entonces la pregunta de por qué existe el dolor tiene que ver de alguna forma con Dios. Leamos primero Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mira, el argumento de Pablo es claro. Nadie en este mundo tiene motivos para decir que no cree en Dios porque nunca lo ha visto. Dios se revela, dice Pablo. Lo hace por medio de las cosas visibles. Y al decir cosas visibles, Pablo se refiere a la naturaleza, a la creación. ¿Es posible negar a Dios si observas la naturaleza? Claro que no, es imposible. Porque así como no podría existir una computadora si no existiera un fabricante, es imposible observar la naturaleza y no creer que hay un Dios creador por tras de todo eso. La armonía del universo, del movimiento en el universo, por ejemplo, es una muestra, es una prueba de que hay un Dios. El movimiento de la naturaleza es un movimiento regular, uniforme, inteligente. Hay belleza en el cielo azul, en la puesta del sol, en las montañas nevadas, en las praderas verdes, en la aurora boreal, en el mar de aguas azul turquesa. Mira, hasta el incrédulo Voltaire, aquel filósofo, abrumado por la evidencia en contra de lo que pretendía negar, dijo: si un reloj presupone un relojero, si un palacio indica un arquitecto, ¿por qué el universo no ha de demostrar una inteligencia suprema? ¿Cuál es la planta, el animal, el elemento o el astro que no lleve grabado el sello de aquel a quien Platón llamaba el eterno geómetra? Estas son palabras de Voltaire, un filósofo que no creía en Dios, pero que creía que había algo por detrás de toda la creación. Sabes, en una encuesta Gallup realizada en los Estados Unidos para determinar la religiosidad del pueblo americano, el 98% respondió que creía en Dios,
Y la primera razón que dieron los encuestados para justificar su creencia en Dios fue el orden y la armonía del universo. Y ahí interesante que Pablo dice lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas. Por otro lado, Moisés en el libro de Job capítulo 12, 7 al 10 dice: observa a los animales y aprende de ellos. Mira las aves de los cielos y oye lo que te dicen. Habla con la tierra para que te enseñe. Hasta los peces te lo han de contar. ¿Habrá entre estos alguien que no sepa que todo esto lo hizo la mano del Señor? La vida de todo ser está en sus manos. Él infunde vida a toda la humanidad. Tremendo Job, cuando él observaba la naturaleza, aun en medio del dolor, aun en medio del sufrimiento, era capaz de saber que había Dios. Pero bueno, para mucha gente la existencia de Dios no es un problema. Creemos que Dios existe. El problema es, ¿y si Dios existe, por qué sufro? ¿Por qué no me cuida? ¿Por qué no me protege del dolor? Pues la segunda parte de este estudio nos enseña que nada apareció por sí mismo, que todo tiene un origen, y si es así también, el dolor debe tener un origen, tiene evidentemente un origen. Ahora, este argumento de que nada apareció por sí mismo, de que nada se creó a sí mismo, es llamado por los estudiosos el argumento cosmológico de la creación. Quiere decir, si algo existe es porque algo que existía anteriormente dio origen a lo que existe. Y aquello que ya existía, por su vez, fue originado por algo que existía previamente. Y así sucesivamente hasta llegar a algo que siempre existió. Y si, como dicen algunos, al principio de todo no había nada, pues entonces nada existe. Por lógica, siguiendo el principio cosmológico. Pero eso es un absurdo, porque tú y yo, y lo que vemos, sí existe. Este argumento no sirve solo para probar la existencia de Dios, sino para probar la existencia de cualquier cosa. Pero la Biblia es contundente al afirmar que Dios es el creador de todo lo que existe. Mira lo que dice Colosenses 1, 16 y 17, por ejemplo. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Pablo habla de Él. Ese Él es Jesucristo, Dios y su palabra creadora, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Vamos ahora a la tercera parte del estudio. Comenzaremos aquí a tratar el problema del sufrimiento humano. Ya dijimos que Moisés escribió el libro de Job mientras pastaba las ovejas de su suegro en Madián. Job es el primer libro escrito de la Biblia y su tema central es el sufrimiento humano. Parece que lo primero que el Señor quiso fue hablar sobre el asunto del sufrimiento que le crearía al ser humano muchas dificultades para creer, porque la verdad es que resulta fácil hablar del dolor mientras no hemos sido tocados por él. Es fácil tratar de consolar a un padre o a una madre que acaban de perder a un hijo, diciéndoles que Dios sabe lo que hace. Pero otra cosa muy diferente es pasar por el valle del dolor y de las lágrimas y continuar creyendo que Dios sabe por qué permite lo que permite. El propio Job en ningún momento dejó de creer en Dios, a pesar del sufrimiento.
pero también en todo momento se preguntó, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice yo para merecer lo que estoy sufriendo? Pero el libro de Job nos enseña que para que el sufrimiento llegue a tu vida, no es necesario que hayas hecho nada de malo. Llega simplemente porque, aunque no lo entiendas de manera plena, hay un enemigo que desea desfigurar el carácter de Dios delante del universo. Ese enemigo te trae el dolor y después coloca en tu mente la pregunta, si Dios es poderoso, ¿por qué no te evita el sufrimiento? Si Él todo lo puede y tú eres bueno y tratas de andar en sus caminos, ¿por qué no hace algo para evitar que sufras? ¿Qué tipo de Dios es ese? Y lo peor es que a veces logra lo que el enemigo pretende, que dudes de Dios, que dudes de su amor, que te sientas abandonado, que te sientas incomprendido. En la cuarta parte de este estudio veremos el dilema del ser humano delante del sufrimiento. Mira, Job no entendía lo que le sucedía y afirma en Job 6:4 lo siguiente. El Dios Todopoderoso me ha clavado sus flechas y puedo sentir su veneno penetrar en mi espíritu. Los terrores de Dios me tienen asediado. Sin embargo, en el capítulo 9, versículos 1 al 4, Job reconoce, esto es verdad y lo sé. ¿Cómo puede el hombre justificarse ante Dios? De ninguna manera pretendo contender con Él, porque no podría responderle una cosa entre mil. Su corazón es sabio y grande su poder. Nadie puede desafiarlo y salir bien librado. ¿Te das cuenta del dilema de Job? Por un lado, no le gusta lo que, según él, Dios le hace. El Dios Todopoderoso me ha clavado sus flechas y puedo sentir su veneno penetrar en mi espíritu, dice. En estas palabras Job quisiera rebelarse, pero no puede, porque reconoce que su corazón, refiriéndose a Dios, es sabio y grande es su poder. Nadie puede desafiarlo y salir bien librado. Quiere decir, mira el dilema del ser humano. Por un lado, cree que Dios le hace sufrir. Tiene ganas de rebelarse, pero por otro lado, sabe que Dios es sabio, que Dios nunca se equivoca. Entonces, ¿qué hace? ¿Por qué ese Dios que nunca se equivoca le trae dolor y sufrimiento? Necesitamos entender que este dilema de Job es también el dilema del ser humano a través de los tiempos. Sabes, en un país de nuestros días, desgarrado por la guerra, murieron miles de mujeres y niños. Todos fueron enterrados en una fosa común rodeada de pequeñas cruces, y en las cruces estaba escrita una misma inscripción. ¿Por qué? Solo eso, una pregunta, ¿por qué? Esa es la pregunta que se hacen los que pasan por experiencias dolorosas. La hacen cuando una guerra, una catástrofe, una enfermedad o un accidente se lleva a sus seres queridos o destruye sus casas y todo lo que tienen. Esas personas que sufren quieren saber por qué les suceden esas desgracias. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Si es todopoderoso, amoroso, sabio y justo, ¿por qué hay tanto odio, tanta injusticia en el mundo? ¿Alguna vez te has hecho tú esas preguntas? ¿Hay algo de malo en preguntar por qué Dios permite el sufrimiento? Algunos creen que si se preguntan esto, demuestran que les falta fe o que no le tienen respeto a Dios. Sin embargo, al leer la Biblia, verás que hubo siervos fieles de Dios que hicieron preguntas parecidas. Por ejemplo, el profeta Habacuc le preguntó a Jehová en Habacuc 1:3 lo siguiente: ¿por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas. Por todas partes veo solo violencia y destrucción. Qué pregunta terrible. Ahora dime, ¿Dios quedó bravo con Habacuc porque él le preguntó eso? No, claro que no.
Por el contrario, incluyó esa pregunta, parece hasta agresiva de parte de Habacuc, la incluyó en las palabras de las Sagradas Escrituras. Además, Dios ayudó a Habacuc a entender mejor este asunto y a aumentar su fe. Y sabes, querido, Dios desea hacer lo mismo por ti. Pero volvamos a Job. En Job capítulo 10, versículos 7 al 9, el patriarca se pregunta: tú bien sabes que no soy un malvado y que nadie puede librarme de tus manos. Tú con tus propias manos me formaste, me hiciste y me rehiciste. Recuerda que fuiste tú quien me dio forma y ahora deshaces el barro que moldeaste. Interesante, lo que perturba a Job no es su duda acerca de la existencia de Dios, sino que si hay un Dios de amor en quien él confía, ¿por qué ese Dios parece indiferente a su dolor? Mucha gente se ha preguntado por qué sufrimos tanto. La respuesta que suele darse es que esa es la voluntad de Dios y que Él ya determinó hace mucho tiempo todo lo que iba a suceder, hasta las desgracias. Hay gente que piensa así. Otros creen que los caminos de Dios son misteriosos y que solo nos resta aceptar su voluntad. Sin embargo, Job 34:10 dice: pero ustedes son inteligentes, escúchenme, nada más ajeno a Dios que la maldad. El Todopoderoso no comete injusticias. El Todopoderoso no comete injusticias. Entonces, ¿por qué muchas personas culpan a Dios de todos los sufrimientos del mundo? Frecuentemente porque creen que Dios es el gobernante de este mundo. Y la verdad es que este mundo, por creación, le pertenece a Dios. Pero infelizmente el ser humano vendió este mundo al enemigo. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. La expresión bajo él significa bajo el poder de él. Y el diablo es malo y cruel y este mundo está bajo el poder del diablo. Esa es la razón por qué hay tanto sufrimiento y dolor en el mundo. Esa es la razón por qué le quitó a Job todo lo que tenía. Quería verlo sufrir y blasfemar contra Dios. Otra razón para el sufrimiento es que desde que el hombre se rebeló en el jardín del Edén, se ha vuelto imperfecto y pecador. Por lo tanto, el ser humano es atraído por el poder, lucha para obtener el poder. En consecuencia, han surgido las guerras, la opresión, el sufrimiento. Eclesiastés 4:1 dice: dirigí entonces la mirada hacia tanta violencia que se comete bajo el sol, y pude ver que los oprimidos lloran y no hay quien los consuele, porque el poder está en manos de sus opresores. El poder está en manos de sus opresores. ¿Y esos opresores están en las manos de quién? ¿Sabes? Es un consuelo saber que Dios no causa el sufrimiento. Él no es el culpable de las guerras. Él no provoca los crímenes, la opresión ni las catástrofes. Pero asimismo, tenemos que contestar la pregunta de por qué Dios permite todo ese sufrimiento. Si es todopoderoso, está claro que tiene el poder para ponerle fin al dolor. Entonces, ¿por qué no lo hace? Pues ya hemos visto que Dios es amoroso. Y si esto es verdad, estamos seguros de que debe tener una buena razón para permitir que el sufrimiento toque a sus hijos. Pero para encontrar la respuesta debemos retroceder al momento en que comenzaron todos los problemas para el ser humano. Cuando Satanás consiguió que Adán y Eva desobedecieran a Dios, surgió una importante cuestión. Satanás no puso en duda el poder de Dios, más bien puso en duda su derecho
a gobernar el universo. Al afirmar que Dios es un mentiroso y que impide que sus súbditos disfruten de cosas buenas, que crezcan, que progresen, el diablo lo estaba acusando a Dios de ser un mal gobernante. Además, estaba dando a entender que a los seres humanos les iría mejor si no los gobernara Dios. De esta manera lanzó un ataque contra la soberanía de Dios, es decir, contra su derecho de gobernar. Por tanto, cuando Adán y Eva quisieron ser como Dios, se rebelaron contra el Señor, fue como si dijeran: no necesitamos que Dios nos gobierne. Podemos decidir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Y ahora, ¿cómo resolvería Jehová, el Señor, Dios, la cuestión? ¿Cómo demostraría a todas las criaturas inteligentes que los rebeldes no tenían razón y que la forma en que Él hace las cosas es la mejor? ¿Cómo? Hay quien piensa que Dios debería haber destruido a los rebeldes y haber creado una nueva pareja humana. Pero Él ya había declarado su propósito de que la tierra sería un paraíso para el hombre. Dios es amor. Dios no podía destruir a Adán y Eva inmediatamente. El Señor siempre cumple su promesa de amor. Además, si hubiera eliminado a los rebeldes en el jardín del Edén, no se habría resuelto la cuestión relacionada con su derecho a gobernar. Era necesario tiempo para que todos vieran que el enemigo es un mentiroso y que Dios tiene la razón. Por eso llegamos al fin de la lección, hablando de la teodicea. La palabra teodicea se utiliza para denominar cualquier investigación cuyo fin sea explicar la existencia del mal, dejando a salvo y justificando la bondad divina. El filósofo Leibniz decía que el mundo en que vivimos es el mejor de los mundos posibles y que Dios en su bondad creó justamente el mejor de los mundos. El propio mundo, según él, sería una prueba de la bondad divina. Pues si esto es verdad, la acusación del diablo está planteada. ¿Por qué un Dios bueno permite cosas malas? Pero la respuesta al enemigo es el tiempo. Finalmente, cuando lleguemos al fin de la historia humana, todos entenderemos que el originador del mal es el diablo y que Dios no tenía nada que ver con el dolor. Entonces, toda rodilla se doblará para reconocer que Dios es bueno y digno de toda alabanza. Por eso la sierva del Señor, hablando de la vida después de la venida de Cristo, dice en el libro Conflicto de los Siglos, página 728, toda cuestión de verdad y error en la controversia que tanto ha durado ha quedado aclarada. Los resultados de la rebelión y de apartarse de los estatutos divinos han sido expuestos a la vista de todos los seres inteligentes creados. El desarrollo del gobierno de Satanás, en contraste con el de Dios, ha sido presentado a todo el universo. Satanás ha sido condenado por sus propias obras. La sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicadas. Queda también comprobado que todos sus actos en el gran conflicto fueron ejecutados de acuerdo con el bien eterno de su pueblo y el bien de todos los mundos que creó. Hasta ese día, queridos, estamos caminando en el desierto de esta vida. Y aunque Dios existe, y aunque Dios te ama, y aunque Dios se preocupa por ti, muchas veces la arena del desierto va a entrar en tus zapatos, te va a herir los pies, muchas veces vas a derramar lágrimas. En esos momentos agárrate de Dios con todas tus fuerzas y dile: Señor, no entiendo lo que me pasa, pero creo en ti, confío en ti y seguiré confiando hasta el fin. Que Dios te bendiga.